yo te buscaré. Dios le bendiga. Otra mañana más. Qué hermoso son las mañanas. De mañana te buscaré. Y en estos días, en estos momentos, aquellos que están viéndolo tal vez lo vean más tarde. Esto queda siempre colgado ahí en la red. Usted compártalo. Y no tan solo compártalo, sea de bendición para otros. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, algo sucede. Porque cuando uno declara la palabra de Dios, algo pasa. Por eso queremos darte gracias y después de esta tandita musical vamos a tener una pequeña reflexión. Le damos gracias. Amén. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. ¿Cómo está, amada iglesia? Y en este momento quería traer una pequeña reflexión de uno de los profetas menores, Habacuc. Y Habacuc dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y me quería parar en el versículo 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Si miramos un poquito este pasaje, que usted lo puede leer un poco más, profundizar, ahí vemos como Habacuc hace una oración y él se pone a dialogar con el Señor. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Y al oír la palabra, ¿qué produjo en él? Produjo en él un temor. Un temor. Y yo creo que es el tiempo. Y me paro en esta oración de Habacuc, porque de algo estoy convencido. Si no, Dios no lo hubiera dejado así. No lo hubiera dejado. Es el momento de buscar la presencia de Dios. Es el momento de clamar a Dios. Porque si nosotros cuando clamamos, creemos lo que estamos orando, algo sucede. Y esta es una ley espiritual. Por eso dice que en el momento cuando deja el Señor el modelo de oración, y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ahí está declarando el Señor lo que es la voluntad de Dios. Por eso nos deja ese modelo para reafirmar que, por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no es que nosotros seamos justos, pero si entendemos la palabra dice que somos justos por medio de ¿quién? De aquel que pagó el precio. ¿Quién es? Jesús. Y por eso Dios a nosotros, por la sangre de Jesús, nos ve justos. Entonces cuando dice, si la oración eficaz del justo puede mucho, cuanto más muchas oraciones de muchos hermanos que por la sangre de Jesús el Señor lo ve justo. Por eso yo creo que es tiempo. Dice, y me encanta ese, porque aviva tu obra en medio de los tiempos. Y si miramos los tiempos no son tan buenos. Si lo vemos en la forma natural, no negamos la realidad. Es cierto que estamos no anda bien la cosa en la Argentina, la inflación cada día sube más, y así vemos también como enfermedades, vemos robo, vemos un montón de cosas. Pero por eso
cuando Habacuc se refiere, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y si mira, esos tiempos son medios peligrosos. Son medios peligrosos para aquellos que no creen, pero para los que creen es la oportunidad perfecta para hacer manifestar la obra de Dios en la tierra. Por eso dice que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos que penetra en el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este es el tiempo de declarar su palabra y de creerla su palabra, de caminar bajo su palabra. Por eso dice, avivemos en estos tiempos la obra. ¿Cuál obra? La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra en nosotros. Porque cuando nosotros tenemos una palabra y estamos caminando por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Como dice también, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, va a decir al Señor, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Y ahí relata, dice, a tu lado caerán 1000, a tus siniestras 10.000, más a mí no me tocará mal alguno. Qué hermoso que es cuando nosotros podemos interpretar la palabra. Yo no quiero decir que sea fácil cuando uno está pasando por diferentes circunstancias, pero sí quiero decirte que si estamos agarrados y cimentados en la palabra y la oración y creemos lo que estamos diciendo, cambia nuestra mentalidad y empieza a operar la mentalidad del reino. ¿Y cuál es la mentalidad del reino? Hacer que el reino de los cielos venga a la tierra y lo que estaba torcido se empieza a enderezar y lo que estaba medio quebrantado se empieza a restituir y así cada cosa. Por eso me gusta cuando dice Habacuc, oh Señor, he oído tu palabra. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos para oír su palabra? Tenemos que aquietar el alma, el espíritu. No tanto noticiero, sí estar informado, pero estar más bien en la presencia de Dios y buscar lo que Él quiere que hagamos. Porque cuando oímos su palabra, vamos a tener temor de ¿quién? De Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, no vamos a tener temor de las demás cosas. Cuando tenemos temor de las cosas terrenales, de enfermedades, de la muerte o de cosas que pueden pasar, circunstancias, inflación, la economía, quiere decir que no le tememos a Dios. Y quiere decir que no estamos oyendo su palabra. Y quiere decir que no estamos leyendo. Por eso me encanta ese que dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Y cuando lo primero que le dijo a Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y estos son los tiempos de avivar la obra del Espíritu Santo. Y estos son los tiempos de no dejarnos avasallar por las noticias, por lo que vemos, por lo que escuchamos, sino al contrario, que cuando escuchamos algo que no es agradable, que es negativo, más allá de que nos pueda afectar o no, pero nosotros tenemos que ser sabios y entender la palabra, como la tribu de Sacar, ser entendido en los tiempos que habitamos, ser entendido en la obra de Dios que Dios quiere hacer, ser entendido para que su obra se manifieste en aquellos que nosotros les predicamos, en aquellos que necesitan la palabra de Dios. Por eso dice, hazla conocer en medio de los tiempos. Qué bueno, hacer conocer su obra, el manifestar de la presencia del Espíritu Santo, el manifestar de la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia. Y dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. No está hablando de juicio. Obviamente que Dios puede mandar juicio y puede hacer todo lo que Él quiere, pero está pidiendo piedad y misericordia por aquellos que no lo conocen, por aquellos que necesitan de Dios. ¿Y cuántos hay que necesitan hoy de Dios? Y nosotros podemos ser ese canal de bendición para esas personas. Por eso en esta oración de Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Oigamos su palabra, amada iglesia, pero no tan solo lo oigamos, sino pongámoslas por obra. Y te puedo asegurar que Dios se va a manifestar. Por eso vuelvo a repetir,
porque por algo Él dejó la oración y dejó la palabra. Si canalizamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica y la oramos, algo sucede y algo va a suceder. Por eso nos dio derecho legal del cielo, como embajadores de su reino. Y como embajadores, ¿qué quiere decir? Que donde vos estás no puede afectarte lo demás si vos estás caminando bajo la ley de Dios, bajo la normativa de Dios. En una embajada es un estado dentro de un estado y nosotros somos como un estado dentro de otro estado. Entonces cuando nosotros declaramos la palabra, algo sucede y Dios quiere hacer que toda la nación argentina conozca a Jesucristo. Por eso es tiempo, iglesia amada, más que nunca, que nos levantemos en palabra de Dios, en lectura y oración, y no bajar los brazos, y ayuno, por supuesto, sumarle el ayuno, y no bajar los brazos a congregarnos y a extender su palabra por toda la tierra. Avivemos la obra en medio de los tiempos. Dios ya nos dio al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es tiempo de como sería, de atizar las brasas, que se caigan las cenizas para que empiece a notarse el fuego. Así que los animo, iglesia, a levantarse en oración, a levantarse en palabra y a levantarse en predicar el Evangelio. Este es tiempo de avivar su obra, de avivar la presencia de Dios en estos tiempos particulares y donde Dios más se glorifica. Porque en lo más difícil, cuando ya la humanidad no quiere más, cuando uno está rendido y dice, ahí donde Dios se manifiesta, cuando ya se terminó la ciencia, se terminó nuestra mano, se terminó todo lo que nosotros podemos hacer, ahí empieza a obrar Él. Y ahí empieza a reconocer. Así que lo animo. Así que Dios lo bendiga y después de esto oramos. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. Padre Dios, queremos darte gracias por esta palabra, Señor, que habla, Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Este diálogo, Señor, que tiene Habacuc contigo, Señor, reconociendo, Señor. Por eso, Padre, oramos, Señor, para que tú pongas tu mano de poder, Señor, en nosotros primeramente, porque somos nosotros los que conocemos y sabemos la verdad, lo que conocemos que cuando oramos, Señor, algo sucede, Señor. Por eso, Señor, aviva, Señor, los corazones, trae ese entendimiento, trae esa revelación, trae, Señor, ese discernimiento y entendimiento de tu palabra, Señor, para vivir conforme a tu palabra y saber que como hijo de Dios, no digo que no nos pasen cosas, sino al contrario, que cuando nos pasamos por un proceso de determinada circunstancia, eso no tiene que llevar más a Dios. Por eso, Padre, queremos bendecir este tiempo, Señor, y bendecir a aquellos hermanos que por diferentes
etapas y circunstancias de la vida están pasando, sino que no decaigan, no bajen los brazos, sino al contrario, levanten los brazos hacia ti, Señor, porque todo proceso tiene un tiempo, pero tu bendición es eterna, porque todo proceso tiene un tiempo, pero tu bendición es eterna. Por eso, Señor, bendecimos lo que tú ya has bendecido, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a la iglesia, bendecimos, Señor, cada uno de los hermanos, bendecimos a los jóvenes, Señor, que se van a estar sumando a las filas, bendecimos, Señor, a aquellos obreros que tú vas a estar levantando para este tiempo, Señor, tiempos de renuevo, tiempo de cambio, tiempo donde vas a extender las estacas, tiempo donde vas a hacer una obra, Señor, maestra, Señor, sobre nuestra nación y todas las naciones, Señor, porque esto recién comienza. Este es el tiempo donde la iglesia muestra, Señor, lo que es verdadero, lo que es genuino, lo que tú tienes, Señor, para mostrarle a aquellos que no te conocen. Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor, esa bondad, esa benignidad, esa justicia, Señor, esa fe, esa mansedumbre, Señor. Por eso, Padre, queremos darte gracias. Gracias por los milagros que están sucediendo. Gracias por los milagros que has de suceder. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, instituciones, Señor, que tú vas a estar visitando, como las cárceles, como los consejos deliberantes, como la Cámara de Diputados, la Cámara de legisladores, el poder ejecutivo, el poder judicial, los ministerios, Señor, de educación, de sanidad y de cada uno, Señor, de los ministerios de nuestra nación, Señor. Y vas a traer un renuevo, Señor, vas a traer un cambio, vas a hacer que lo que estaba torcido sea enderezado, Señor. Lo que, Señor, se había descarriado se vuelva a encarrilar, Señor. Por eso, Padre, gracias te damos, porque lo creemos que lo que estamos orando, Señor, algo va a suceder, porque la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Y cuántos justos hay en nuestra nación, Señor, bañados, limpiados, redimidos por la sangre de Jesús, Señor. Vemos que hay millones, Señor, que si nos ponemos de acuerdo y, Señor, y oramos y clamamos, algo va a suceder, algo va a pasar del Espíritu. El avivamiento de todo el tiempo empezará a suceder, Señor. Señor, pero no para pasar, sino para quedarse y establecerse en nuestra nación Argentina. Por eso, Padre, queremos darte gracias y bendecirte y honrarte. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Glorifícate en medio de los tiempos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.